A ver, estaba buscando un mazo que valiera la pena de Spiritus, ¿ok? Que valga la pena. Yo he hecho un mazo que vale la pena de Spiritus. ¿Ves la sincronización? ¿Ok? Estabas buscando y yo te lo voy a dar. Significa que estás en el vídeo correcto. Muy buenas, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y obviamente un nuevo mazo, bueno, pues de Spiritus. Bueno, Spiritus no he traído mucho, pero un nuevo mazo obviamente para el canal y de un tribal que nunca he traído, en este caso Spiritus. Te recuerdo que, bueno, antes de empezar el vídeo puedes suscribirte haciendo clic aquí arriba y no te perderás futuros vídeos que traeré mazos de calidad, seguramente. Y bueno, pues empezando un poquito por el principio, este mazo no es mío, lo saqué de de una lista, de un vídeo de Cover Go Blue, en este caso, y pues está obviamente muy retocada, porque en ese vídeo, básicamente el mazo, bueno, pues estaba de tempo, ¿no? Era un mazo tempo y yo creo que en vez de adaptar Spiritus a un mazo que fuera tempo, que también lo es, ¿no? Pero creo que más que nada es un mazo agresivo, ¿ok? Que se puede sacar que tiene mayor ventaja agresiva, así de simple. No deja de ser tempo, pero tampoco deja de ser un mazo agresivo. Como por ejemplo, cartas que vi que no estaban en el mazo, en esta lista, en este caso de Cover Go Blue. Pero bueno, no pasa nada, su mazo a mí me encantó y yo lo que he hecho es adaptarlo, ¿ok? Muchas cartas, de la gente que haya visto ese vídeo, notaréis que no son las mismas y por ejemplo son los Lords, ¿ok? Los Los Gates Aristócratas, en este caso. Son por textos, entonces quedan más o menos uno a los demás espíritus, así de simple. Y de cementerio, bueno, pues nos cuesta no menos lanzar hechizos del cementerio, así de simple, ¿ok? Y encima vuelan. ¿Qué pasa con esto? Básicamente en su lista no lo vi, como otras cartas, por ejemplo, que me tiran presión de turno 1, que tampoco vi. Y lo vi muy adaptado a tempo. Y yo quiero también aprovechar esa parte agresiva, ya sea, bueno, por ejemplo, con los Lords, o por ejemplo también con los encantamientos de congregar a las tropas de Calden. En general lo que hace es topar a tribales, así de simple. Y empezando por el principio tenemos de coste 1, hablando de todo, Capellán de las Dádivas. Es un bicho que al fin y al cabo nos da esa parte de Taxes, ¿no? Del mazo. Taxes es un mazo que, bueno, pues que eres de mode, ¿no? De ahí viene. Bueno, ya sea la Hate Burst también se puede decir, pero sobre todo yo lo asocio a Taxes, este bicho. Y hace que, bueno, la otra parte, ¿no? Él mismo tiene rebatir al principio, pero cuando lo jugamos con Perturbar, le da rebatir a todas nuestras criaturas. Así de simple. Y luego encima por 1 es un 1-1 que daña primero y luego vuela. Que por uno, bueno, luego no es por 1, pero es un 2-1 que vuela y daña primero. Y es espíritu de la otra manera. Ok, está muy bien el bicho, llevamos 3 copias por ahora. 4 copias de Escolta de los Caídos por espíritu y porque por 1 es un 2-1, no está mal. Entrega al mar, de los mejores counters de estándar. Esperanza en extinción, esa parte, como he dicho yo, de tempo, que también mantenemos. Tenemos 3 espíritu ascendente, si queremos tempo, esto es muy tempo, ok, un elemento muy fundamental del tempo en general. Si nos quedamos sin hacer nada en el turno del oponente, podemos subirle contadores a esto, ok. Tenemos aparte, como he dicho antes, para dopar, con ganar a las tropas y el oro por aquí. Tenemos de coste 2, siguiendo con la línea, Espíritu del Clarín. Cuando juguemos nuestro segundo hechizo en el turno, ponemos un token 1-1 que vuela, obviamente espíritu. Tenemos también una adquisición nueva de espíritu, bueno, en este caso, Innistrad Crimson Bowl, que es el espíritu fugaz. Por 2, un 3-1 que es muy complicado de matar, por eso lo llamamos, ¿ok? Tiene que, bueno, podemos descartar una carta y exiliarlo, básicamente blinkearlo para que vuelva al final del turno, con lo que se saltaría removal selectivo del oponente o incluso una ira. Y pagando un mana blanco y exiliando 3 cartas en nuestro cementerio, podemos darle daño al primero, por lo que en los ataques y bloqueos saldría ganando. Lo único malo que tiene es que no vuela, pero bueno, no puede tenerlo todo tampoco. Por 2 manas seguimos con Adversario Espectral para tapear y encima está muy bien ese destello, ese flash que tenemos. Prueba talentos para, bueno, contrarrestar y exiliar cualquier hechizo molesto del oponente. Tenemos, bueno, pues removal por aquí, fantasma de ruinas. Por 3 manas seguimos la línea con Guardián de la Fe, para lo mismo, para salvar a los bichos. Ante cualquier ira hacemos pum, pues linkeo todos los bichos y pues final turno vuelven y te mato en mi turno. Muy simple y muy excesivo, ¿ok? Cuando pasa. Tenemos aparte aquí, bueno, pues Catilda, que por delante es un bicharraco increíble. Vuela, vínculo vital, protección contra vampiros y encima su fuerza y resistencia son iguales a los números de espíritus que controlemos. Y por la otra parte hace casi lo mismo, pero en forma de aura. Es decir, atribuimos esas estadísticas, ¿no?, a otra criatura que controlamos. Tenemos, siguiendo con esa línea, los Lords que he dicho de antes. Tenemos presagio alado para robar cartas y llenarnos la mano. Y tenemos por último aquí, bueno, pues básicamente 24 tierras. 2 Madlands entre ellas. Podría meter más, pero creo que con 2 está muy bien, la verdad. Vamos a poner el mazo Apretalba. Recuerdo que te he dicho al principio, suscríbete para no perderte mazos como estos que, bueno, son de calidad, obviamente. Y vamos a ver qué tal quiere ir esto, bueno, pues en estándar clasificatorio. Muy bien, primera mano me tira un poquito para atrás porque no tenemos mana blanco, obviamente eso es un mulligan. De cajón, literalmente. Y esta mano sí me la quedo. Esta mano sí me gusta un poco más. Voy a quitar el movimiento aquí, creo que es lo que impera aquí para quitarme. Sería o la esperanza en extinción
o el counter. Y creo que el counter me es más útil ahora mismo que la esperanza. Así que, por desgracia, se va a tener que ir la esperanza. No quiero quitarme tierra porque curamos en 3, ok. Llevamos muchos cosas 3. Y en general la tercera tierra nunca sale más. Que sí, tenemos esa posibilidad de robar tierra. Pero creo que no vale la pena quitármela. Por lo menos por ahora, Voy a dejarlo tal como está, la verdad. Y bueno, pues eso, se reiniciaron las temporadas. Como iba a ver, yo tampoco puedo rankear mucho. Pero bueno, pues bajé a plata. Que no pasa nada, absolutamente nada. No se me robo. Juega rojo en este caso. Puedo esperar el turno 3 para bajar este bicho de ahí y protegerlo con el counter. Eso de aquí, si vamos contra rojo, si conseguimos subirlo a un 4, 4, 4, 4, 5 creo que era, lo alejamos de las chispas, ok, los rayos de coste 3 que están muy bien. Le quitamos de ello, claro. Le quitamos de la mira. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar de las dádivas. Vamos a interpretar al oponente que jugamos a Azorius Tempo en este caso. Porque, bueno, ese bicho no se suele ver mucho en muchas versiones, pero en algunas sí. Ok, y sobre todo porque si se muere, lo bueno de ello es que vuelve en forma de un 2-1 que le da rebatir a todos en este caso. Así que va a costar matarlo y encima si logra matarlo va a volver en forma de un bicho más pesado para él. Es decir, que me gusta mucho que empecemos con ese bicho, la verdad, me encanta. El rebatir está muy bien. Bueno, hice control de su parte. Hice control, está bien, ok. Tengo que tener cuidado obviamente, pero creo que podemos tomar la delantera, más o menos, Podemos intentar tomar la delantera. Voy a pegarle uno. Algo. A ver si a lo mejor no bloquea. Por un daño creo que no bloqueará. Por no arriesgarse y eso. Ahora siempre cualquier daño es útil, así que pues si pasa, para adelante, ¿no? Como veis es un poquito putada porque casi todos los espíritus de por sí suelen volar. Ok, nada, pues no pasa nada. Todos los espíritus de por sí, voy a bajar creo que a este. En general me da igual incluso si me lo matan, no pasa nada. Pero creo que rentaría ya jugarlo. Aparte que se me ha olvidado, sí, soy un normal ahora mismo, Se me ha olvidado añadir tierras nevadas. Literalmente la acabo de cagar, tela. ¿Por qué? Porque he hecho el mazo y se me acaba de olvidar añadir tierras nevadas. Porque, no sé, en mi cabeza le he dicho, pues no hacen falta. Así de simple. Mi cabeza ha reventado. Pero es verdad que sí le hacen falta. Nada, pues está un poquito jodido. Seguramente esta partida perdamos por el tema ese, que no puedo añadirle tierras nevadas. No me acordaba de añadir tierras nevadas. Pero bueno, voy a intentar, pues eso, intentar remontarla. Yo creo que tiene removal. Antes lo he señalado con el cursor. Creo que tendrá cualquier removal, cualquier mierda para esto. No, pues no lo juega. Pero tener tiene en la mano. Antes he señalado, sacar un poquito ahí para verlo, si lo jugaba o no, ok, el removal. Y si tiene para tirar un rayo seguramente. Al espíritu ascendente. Así que me va a doler un poco como lo haga, Sí, la verdad, hice el mazo, literalmente el mazo está muy bien, pero se me olvidó añadir tierras nevadas, así de simple. ¿Podría tomar delantera si me metiera tierras nevadas? Pues seguramente, ok. Pero no, que se me ha olvidado, eso es normal. A ver, vale, se quedan enderezado otra vez. Bueno. Me he pegado otra vez. A ver si me tira ya el rayo, tío. Al bicho, por favor. Lo estoy esperando, básicamente. A ver si me barre la mesa o me pega cualquier mierda, cualquier cosa. Ahora mismo esto está mejor muerto que vivo. Literalmente. Vale, voy a pasar un daño, por desgracia. Ahora mismo con esto no robo ninguna carta porque es que, bueno, pues se supone que esto debería volar, ¿ok? Esto ya, a este punto debería poder subirlo ya a contadores y podría volar. En este caso ya tenía una 4-4 con volar. Y aparte que, bueno, la última habilidad no está nada mal, que roba carta. O lo que sé, que el rayo se tira cualquier cosa, por favor. Me vendría bastante bien. Si lo hiciera, que no es el caso, claro. Ahora para la siguiente partida le meteré tierras nevadas, ¿ok? No hay problema. Se aprende de los errores, ¿ok? Poco a poco se aprende de los errores. Así de simple. Y eso, yo creo que el oponente no está jugando nada. Por lo mismo, porque es que tiene removal en la mano, está esperando que nosotros tomamos acción para tirar el removal, para tirar el rayo al bicho, por ejemplo. Ok. De todos modos voy a intentar seguir pegando, voy a intentar meter presión de la misma forma, pero la partida un poquito tonta, ¿no? Como quien dice. No juega nada por lo mismo, porque sé que tiene removal ahí, que está esperando que juguemos algo, que hagamos algo con el bicho. Que intentemos subirlo, pero creo que ni el oponente, ni él mismo sabe que tenemos... Bueno, que ni él mismo sabe que no podemos subirle a estos contadores. Por lo mismo, no tenemos tierras nevadas. Le vamos a matar con los tokens uno. Bueno, con los bichos 1-1. A ver qué tal. Esta incluso esta carta se podría quitar se podría quitar, ¿no? La verdad, si me preguntáis por qué, bueno, pues básicamente porque, a ver, pueden volar, pero es que si me encontrara, por ejemplo, con esta situación es que no vuelan los bichos ahora mismo.
Y llevamos muchas copias de criaturas que no vuelan. Hace un daño en Exilia. Vale. Puedo jugar el counter, pero paso un poquito de jugarlo, la verdad. Y rebatir uno, dice que tiene que pagar uno. Para hacerle target, claro. O puedo jugárselo. El counter, ¿eh? O sea, puedo jugarle el counter, lo pague igual el control. Y ese control esperando el turno extra. Y el turno extra es más importante contrarrestarlo que, por ejemplo, esa mierda, ¿no? Mucho más importante. Por lo menos lo único que sé en cuanto robe un lord. Ya te puedo tirar un poquito más. Puedo tirar un poquito más, la verdad. Solo un poquito, pero puedo tirar. Entonces ahora mismo unas 2-2. Tanto la fuerza como la existencia de Catilda son iguales a la cantidad de permanentes que controlas, espíritus o encantamientos. Vale, ¿y qué me ha jugado ahora? 4 daños ahí. Ok, aquí sí, voy a hacer un counter, veo lo que tiene en la mano. De todos modos, en cuanto juegue un Insane Sorcery, esto os va a dar la vuelta, así que como que estamos un poquito jodidos, ¿no? Quiero ver la mano, quiero ver sobre todo la mano. Seguramente concedo la partida esta por lo mismo, porque es que no está haciendo nada bien. Concedo. Yo creo que le puede dar la vuelta y puede ganarlo fácilmente. Concedo y punto. Vamos a meter a Tierras Nevadas y vamos a probar de nuevo el mazo, porque es que, a ver, hemos tenido un problema de eso con las Tierras Nevadas. Si no, sí que es cierto que la partida habría rulado muy bien para nosotros, ¿ok? Habría ido mucho mejor, pero bueno. Meto a Tierras Nevadas y volvemos. Muy bien, una mejor mano, Isabel, con Tierras Nevadas, ¿ok? Me quedo, obviamente me gusta mucho la mano, que está mucho mejor que antes. Y bueno, pues seguimos robando tierras, no está mal. Aquí está, cambiando las dádivas. Tengo muchas opciones. Esto es espíritu por fin. Por fin jugamos algo que es espíritu y que bueno, no vuela, pero podemos poner tokens que vuelan. Eso por lo menos me tranquiliza un poquito. Por ahí te voy a tirar. Y bueno, pues estamos jugando solamente contra Orzo, ¿ok? Orzo, Trisur puede ser, Orzo... Ok, eso no me lo esperaba, la verdad. Menos con Talia. Iba a decir Talia. Y bueno, pues vale. Lo bueno es que daña primero también el mío. Así que bueno, no me importa mucho. Aún así nos cuesta, claro, nos cuesta uno más jugar los hechizos que no son de criatura. Está guay la imagen, esta me gusta mucho, estaba viendo la imagen, pero me gusta más la antigua, ¿ok? Creo que la clásica es mejor, la verdad, de Dark Ascension creo que era. Si no recuerdo mal. Me gusta más la antigua, pero bueno, la nueva también está muy bien. Vamos a aplaudirle, obviamente. Vamos a pedirle aplaudir un poquito, que han sacado el Tarian estándar. Y pues eso, que tampoco está mal, la verdad, el diseño está muy bien. Voy incluso a pegar, creo que de uno. A ver, estamos jugando contra Orzo. Orzo, ¿puede ser un Orthoptaxes? O sea, puede ser perfectamente, ¿eh? Puede ser y no habría ningún problema en ello. Un Orthoptaxes, algún mazo que, bueno, jugar con ello, con que te cuesta uno más hacer todo, o te cuesta mucho más hacer todo. En este caso, Dures también, venga, para ahí te lo compro, ok. También es un elemento de taxes, al fin y al cabo, mirarte la mano. Y le cuesta 2 manas jugar, lo importante. Aquí esa combinación no sale muy bien para él, por lo menos eso pienso yo. Que podría haberlo hecho mejor, ok. En este caso, a ver, la incursión de Talía junto con cartas que son, bueno, pues que no son de criatura, ok. Espero no lleve muchas, la verdad. Espero no lleve muchas porque entonces sí le va a salir un poquito mal. Pero bueno. Espíritu, obviamente. Son 4. Y bueno, pues no bloquea. Listo, ya venir. Sí, creo que es eso. Una Orthoptaxes, que podemos improvisar alguna que no estaría mal. O clérigos. Bueno, esto no es clérigo, ¿no? Esto era soldado humano. Perfecto. Contra Batalía, claro, obviamente. No me jodas, ¿no? Va a ser a quién va a ser. Y aquí creo que tenemos un turno muy bueno, ¿no? O sea, básicamente devuelvo la mano a Talía. Porque esto, odio la arena, odio la arena. Literalmente odio la arena, por favor. Tenemos un maná azul. A ver, claro, creo que habrá interpretado el tema. A ver, que si tiene removal, por ejemplo, nos mata al fantasma de las ruinas y a tomar por culo. Ok, pero no debería pasar eso. O sea, entiendo que, por ejemplo, la arena decía no tienes nada para jugar de la mano, da igual el mal que tapeemos. Pero tiene que haber tapeado, bueno, pues maná, los 3 blancos en este caso, quedándome con el azul interesado para hacer Esperanza en Extinción, ¿ok? Ya sea para volver a tocar la mano, por ejemplo, porque me va a exiliar ese ahora, como me lo ha exiliado. Habría sido importante, ¿verdad? Habría sido un poquito importante. Voy a decir que no. Un poquito bastante. Mira, mejor, ¿eh? Lo que hemos robado está muy bien. Es un 2-2 el bicho. Eso sí es cierto, es un 2-2. Voy a exiliarle aún así al aspirante luminarca. Y voy a pegar con los 2. Si me quiere bloquear incluso el capellán de las dádivas, puedo jugarlo en forma de... Bueno, pues el 2-1 que vuela. Ok, que es por 2 maná. ¿Por cuánto es? Ah, es por 4, es por 4. No, entonces no. Yo decía jugarlo en el turno, pero si no puedo no. Lo que me espera es la intención de la mano. He enderezado.
Importante, importante. Porque tiene removal, porque tiene cualquier cosa, pues bueno, te vuelve la mano y punto. Que es al fin y al cabo lo que me gusta de este mazo, ¿no? Es decir, la versión que yo vi de Copper Go Blue era muy, pero muy tempo a saco. Y bueno, incluso ahora mismo, en vez de devolver la mano, es que esto no puede ser a tokens. Es lo único que no me gusta de esto. Se pondría él un 2-2, otro 2-2, obviamente, pero estoy pensando, sí, o dejar que me lo exilie y devolver la mano un token, que creo que es lo que voy a hacer, y me saldría incluso mejor, más rentable. Ok, en el ataque. Sí, voy a dejar que lo haga así. Me parece mejor, me parece mejor. Pega de 2, adelante, no me importa, no voy a bloquear. Eso. Y así voy yo. Prueba algo que pueda jugar, perfecto. Esto me viene, vamos, pero como niño, madre mía, cómo he robado, Madre mía, gente, cómo he robado. Hacen extinción aquí. Se acaba pillando 2 tierras, es una puta muy grande por él, lo digo en serio. Y bueno, ponemos los tokens. Yo creo que ya él puede conseguir, ¿no? Tiene una suerte de que pillan tierras. Y sobre todo ahora. El pobre. Van 4, va 3, va 4, perdón. Mis cálculos de matemático, por favor. Y bueno, pues roba tierra. Un poquito tarde, pero bueno, la ha robado. Algo es algo. Perfecto. Y no, ya... Bueno, no, se queda una vida. No, claro, no tiene ningún bicho que vuele. Bueno, pues ganamos esta partida. Un poquito injusta, bueno, un poquito no, bastante injusta, la verdad. Y bueno, pues me ha dejado un poquito paneado porque el mazo del oponente creo que era una Taxes, o que era una Taxes. Un mazo así Taxes que podría molar bastante. En general, habría que verlo, pero tenía buena pinta, ¿verdad? Aparte, eso con Talía, hay elementos de Taxes en estándar, elementos así. Como por ejemplo puede ser Talía, puede ser Reidane, creo que se dice, que es la que 2-3 con vigilancia que vuela. Por ejemplo, el silencio este que es encantamiento, que es un aura, que nombra una carta. Hay otro bicho que también nombra una carta con 90, que es como una especie de Medrin Mage, pero es un 3-2 y bueno, está muy bien. Creo que ese mazo era, Creo que las cartas que he dicho las llevaría todas, seguramente. Si va por ese estilo, llevaba todas esas cartas. Y al fin y al cabo mola bastante. Lo que es un mazo que, pues en estándar podría ser viable, la verdad, podría ser viable. ¿Competitivo? No lo sé. Pero podría ser divertido e interesante la idea, ¿ok? Vamos a jugar otras partidas y a ver qué tal. Como he dicho, los vídeos pretendo hacerlos más largos, ¿ok? A partir de ahora. Porque ya que voy a subir un vídeo al día, bueno, pues lo voy a hacer más largo. Y bueno, pues de esa manera creo que vosotros quedáis más a gustos, más conformes con ese vídeo. Y aparte YouTube lo posiciona mucho mejor, ¿ok? Es un problema, bueno, pues también de la duración del vídeo. Ya hemos contrapartida, perfecto. Vamos a ver qué tal. Yo tengo un mazo estándar, ¿ok? Que sea de espíritus, pero que sea típico espíritu que, sobre todo, sea mucho más agresivo, ¿ok? Yo estoy acostumbrado a ver, bueno, por versiones de espíritus de Modern, ya sea de Pioneer, de Modern, que son mucho más agresivas e incluso en sí mismo se retroalimentan, ¿ok? Esas versiones. ¿A qué me refiero? En que, por ejemplo, bueno, pues casi todos los bichos volaban, por decir una cosa, ¿ok? Y que... A ver, esto también está un bonito. Y que, por ejemplo, los propios espíritus que tenía el mazo no llevaba casi ningún counter, casi ni devolver a la mano, nada, ¿ok? Los propios bichos que tenía el mazo son los que, bueno, pues lo retroalimentaban, ¿no? Había, por ejemplo, en este caso... ¡Ay! Muy buena carta, por su parte. En este caso, bueno, pues teníamos... por decirlo, el de este el faro, ¿cómo se dice? El Spellqueller, ¿ok? Por poner un ejemplo. Tenemos el Rattle Chains, que también está muy bien como espíritu general, bueno, que da de Nistra. Y ese mismo daba anti-maleficio, que es un elemento, por ejemplo, de tempo. Daba anti-maleficio y encima luego era presión, ¿ok? A lo largo de la partida. Y en general eso está muy bien. Este espíritu, sé que no lo dopa a que está ahora mismo ahí. Pero, bueno, espero que en un futuro lo acabe topando, la verdad. Pega de uno. Supongo que lo exiliaré con esto, con el fantasma de Aro Ruinas. Y está jugando zombies, ¿ok? Solo con lo que está haciendo es zombies. Mimir zombies, mejor dicho, ok. Contador no pega. Me ha dejado un poquito extrañado, pero vale. ¿Qué hacías tú, por favor? Tengo que verlo, Dice, cuando entra con batalla puedes pagar 3 manas. Puedes pagar 2. Tantas veces como quieras. Y si lo haces, bueno, pero ponen contador mano 1 encima. Y luego salen de fase sin una cantidad de otros artefactos, criaturas o encantamientos objetivos. Vale. Y tiene flash. ¿Veis? Por ejemplo, el flash también es un elemento muy bueno de este tipo de mazos. Y voy a hacer aquí fantasma de Aro Ruinas al campeón de las ruinas. Fantasma de Aro Ruinas al campeón de la ruina, ¿no? No, campeón de la parroquia era, si no me recuerdo mal. Campeón de los muertos en este caso.
Que de hecho es una carta, esto se juega en humanos, porque hay una carta de Dark Ascension, de acuerdo perfectamente. Dark Ascension que se juega en humanos, esa carta. Perfecto, no está mal. ¿Qué es lo que hace esto, por cierto? Roba 2 cartas, ¿no? Algo así era. Vale, si roba 2 cartas y pierde 2 vidas. Y cuando muere, vuelve, vale, se pone una copia en la mano. Se busca una otra copia y la pone en la mano. Es un mazo de sacrificar, ¿eh? Suyo, un mazo de aprovechar. Está guay. Me gusta mucho el tipo de mazo ese. Y creo que puede llegar a ser viables en estándar, ¿ok? En estándar pueden llegar a ser viables. Voy a pegarle uno con el capellán. De hecho, el capellán lo que quiero es jugarlo ya como espíritu, pero ya. Porque tiene ese elemento que al fin y al cabo vuela, ¿no? Está muy bien. Así que eso, quiero que... No deja que se muere. no se muere, tío. Pues...
searching for something that I can reach. I'm searching